Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto para mí estar una vez más en esta casa, en Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, para compartir el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Es un gozo verdaderamente compartir la palabra en esta hora tan preciosa que Dios está dándonos. Y vamos a entrar primeramente pidiéndole al Señor que sea Él quien nos hable. Así que yo le pido a usted que me ayude a orar y a pedirle al Señor por este mensaje. Padre Santo, Dios de misericordia, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te pedimos, Dios, que tú nos hables en esta hora y que nos bendigas, Padre. Que traigas sobre nosotros, Señor, la lluvia temprana y la lluvia tardía, para que cada uno de nuestros corazones produzca fruto y fruto en abundancia. Señor, gracias por tu obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues, amados hermanos, la palabra de Dios nos habla que Dios dio dones a los hombres. Dice que cuando Él ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Primeramente apóstoles, luego profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, Dios está trabajando con cada uno de sus ministros, y estoy hablando acá de los 5 ministerios, pero también hay ministros que auxilian al cuerpo de Cristo, ministros que están siendo preparados, y esos somos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Cada uno de nosotros somos siervos de Dios, y hoy pues quiero compartir con usted un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, y es en relación a la preparación de los siervos. Dios está preparándonos a cada uno de nosotros para hacer la obra para la cual fuimos escogidos. La palabra dice que Él fue el que nos salvó, pero también nos escogió para su obra santa. No porque fuéramos merecedores de esto, sino porque estaba en su plan perfecto. Dios tenía ya planificado todo, hermano. Por eso es que dice la palabra que Dios tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal. Entonces, cada uno de nosotros tiene una parte en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, Dios lo estableció de una forma determinada en el cuerpo de Cristo. No somos entes aislados. Hay mucho pueblo que se aísla y dice, yo solo voy a ir a la iglesia, saludo y así como saludo oigo la prédica y me voy. Pero no es así, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un llamado más grande que solamente venir a la iglesia. Muchas personas piensan que ser cristiano consiste en la congregación, pero ser cristiano consiste en las funciones que Dios nos ha dado como parte de Él. Eso quiere decir que nuestra situación en el cuerpo de Cristo no es ocasional, ni incidental, ni accidental, sino es constante y permanente. Dios nos ha dado a nosotros un llamado permanente a formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo es como, déjeme darle un ejemplo bastante burdo, tal vez si usted lo considera así, y es el de un rompecabezas. Cada uno de nosotros, si el rompecabezas fuera el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros una pieza, esa pieza se está preparando perfectamente para casar con las demás y ser parte de este propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, Dios está trabajando con nosotros, nos está moldeando, nos está formando. Por eso es que el Señor habló al profeta Jeremías en relación a la casa del alfarero, ¿verdad? Entonces, Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y entonces el Señor está moldeándonos a nosotros para ocupar ese lugar específico en el cuerpo de Cristo. Entonces,
Él nos escogió no porque fuéramos muy listos, muy inteligentes, muy sabios, porque fuéramos lo mejor. No, el Señor escogió de lo vil, de lo menospreciado del mundo, para avergonzar a lo que era, a lo que realmente era considerado como algo excelente, ¿verdad? Entonces, eso nos da lugar a nosotros, amados hermanos, a ser parte de esta bendición. Dios tuvo oportunidad de darnos a nosotros la bendición de formar parte de su cuerpo. Usted sabe que la palabra de Dios dice que a Jacob amó, mas a Esaú aborreció. ¿Por qué? ¿Qué diremos si dice la palabra, verdad? Que hay injusticia en Dios. No, de ninguna manera dice la palabra, porque Dios hace misericordia con él, con quien Él quiere hacer misericordia. Entonces, no es del que quiere ni del que corre, sino que está en nuestro Dios. Y entonces nosotros le debemos de dar gracias a Dios porque Él nos está llamando. Él nos está llamando y nos está formando. Amados, y Dios tiene el tiempo y el momento oportuno para que nosotros seamos unidos a su cuerpo. Así fue como cada uno de nosotros vino al Señor. Pero fíjese usted que la palabra de Dios nos habla de que nosotros éramos siervos del mal, éramos siervos del pecado antes de venir al Señor. Nosotros servíamos a otro Señor. Pero miremos lo que dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 6 y versículo 16. Dice así, esta es la versión del oso, y dice: ¿o no sabéis a quien os presentáis a vosotros mismos como siervos para obedecerle? Sois siervos de aquel a quien obedecéis. Fíjese que acá nos habla el apóstol y nos dice que nosotros debemos de saber que si nosotros nos presentamos de alguien como siervo, le tenemos que obedecer. Entonces, Dios nos escogió a nosotros como hijos, pero también nos escogió como siervos. Entonces, nosotros nos debemos de presentar al Señor para obedecerle. Sois siervos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte. Como le decía, nosotros antes servíamos al pecado y entonces, ¿para dónde íbamos? Íbamos hacia la muerte. O sea que la obediencia es para justicia, digámoslo así. Gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual sois entregados. Entonces, el Señor nos ha entregado a nosotros a una forma de vida. Eso significa doctrina. Eso, lo que quiere decir doctrina es una forma de vida. Entonces, fíjese que puede tener dos implicaciones esta frase, ¿verdad? Forma de vida o forma de vida, ¿verdad? Una es forma de vivir y otra es forma de deber ser, ¿verdad? Entonces, Dios nos dio a nosotros una forma de vida para que la vivamos como debidamente se debe vivir. Una forma de doctrina a la cual nosotros tenemos que poner atención. Es decir, esa palabra que Dios ha hablado sobre nosotros no la podemos adulterar. Si Dios dice, no hurtarás, amado hermano, esa es una orden que Dios nos da. Entonces no podemos hurtar, no podemos matar, no podemos robar. Hay cosas que están en la Escritura que nosotros debemos respetar. Entonces, si nosotros nos salimos de esa forma de vida a la que Dios nos ha llamado, entonces nos estamos volviendo a la esclavitud del pasado. Si lo pudiéramos ver de alguna manera ilustrativa, podríamos decir que es regresarnos a Egipto. Nosotros no podemos volver a la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos hizo libres. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios, el Señor
ahí hay libertad. Entonces nosotros estamos en el tiempo de la libertad de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos hicimos esclavos, no del pecado, sino que nos hicimos esclavos de la justicia. Entonces dice, gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual sois entregados. Y libertados del pecado, sois hechos siervos de justicia. Qué precioso eso. Entonces, yo tomo este pasaje, hermano, lo tomo para mí y lo tomo para usted también. El Señor nos ha escogido a nosotros como siervos de justicia. Se quedaron atrás aquellos tiempos en que nosotros éramos siervos del pecado, para hacernos ahora siervos de justicia, siervos de la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces Dios nos está preparando a nosotros y la palabra de Dios nos enseña de algunos siervos. Yo tomé algunos siervos, no todos, porque cada uno de los siervos que habla la Escritura tuvieron un proceso de formación, un proceso de preparación para cumplir con el llamado al que Dios los estaba atrayendo. Veamos pues en esta oportunidad lo que dice en Éxodo capítulo 1 y versículo 22. Dice, entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida. Entonces aquí vemos que desde el principio, ¿verdad? El siervo pudo haber sido, pudo haber un riesgo desde el vientre, ¿verdad? Cuando el enemigo empieza a pensar, seguramente que de esta pareja me va a salir un siervo o una sierva, el enemigo tiene puesta su mirada en destruirnos. Y mire, dice la palabra que Faraón ordenó que todo niño que naciera fuera muerto, que fuera echado al río Nilo. Éxodo 2:1 dice así. Entonces mire, ¿cómo no iba a sospechar el enemigo que venía un siervo, verdad? Si dice la palabra que un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Es decir, aquellos hombres y aquel hombre y aquella mujer pues habían sido preparados de antemano, ¿verdad? Eran de un linaje ministerial y ellos iban a tener un bebé. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, mire qué punto más bonito, porque el Señor hermoseó a aquella criatura, lo hizo de hermoso parecer, ¿verdad? Con un propósito. Entonces, dice la palabra de Dios, cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas. Entonces hay una hermosura en cada siervo, una hermosura que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y dice, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Eso es lo que los padres muchas veces tienen que hacer con sus hijos. Esconderlos del mundo, esconderlos del fluir del pecado, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos hijos amados, es nuestro trabajo cuidarlos, ¿verdad? Por eso es que dice la Biblia, instruye al niño en su camino, porque cuando sea adulto no se apartará. Entonces también estos hombres, este matrimonio, digámoslo así, lo que hicieron fue esconder a su hijo, pero solo lo pudieron esconder por un tiempo. Pero no pudiendo ocultarlo más, tomó una cestilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y usted sabe toda la historia que fue, pues que la hermanita de Moisés puso la canastilla en el agua en el momento en que estaba la hija de Faraón ahí. Y entonces dice, entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿quieres que vaya y te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe al niño?
Y la hija de Faraón le respondió, sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Entonces, mire usted qué bendición esta, hermano, porque esto nos hace referencia a que cada siervo que el Señor está preparando le tiene su alimento, hermano. Dios no nos ha dejado a ninguno de nosotros sin comer, sin lo principal, sin lo primordial. Dios siempre ha cuidado de nosotros, hermano. Aunque hayamos sido destituidos de todas las cosas, aunque padre y madre nos hubiesen dejado, con todo, el Señor nunca nos ha dejado y nunca nos dejará, y esa es una gran bendición para los que servimos a Dios. Y dice, y la hija de Faraón le dijo, llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Entonces, hermano, mire, aquí recuerdo que la madre de Moisés se llamaba Jocabed y que tenía el cuidado de su hijo. A ese hijo que dieron por perdido en un momento, el Señor se lo devolvió y su madre lo cuidó, dándole la palabra de Dios, engendrando en él la doctrina del Espíritu. Gloria a Dios por eso. Y aconteció que en aquellos días, ya crecido Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos, y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Y entonces miró alrededor, y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Y él respondió, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Entonces dice, Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado el asunto. Moisés, aquí siendo un siervo de Dios, se había adelantado al llamado de Dios. Y hermano, muchas veces un siervo se puede adelantar en el llamado de Dios y puede cometer un error. Pero hay más que no hacen nada que algunos que se adelantan. Entonces es mejor saber el tiempo de Dios, es mejor entender cuál es el tiempo que Dios ha trazado para nuestra vida, y en el momento en que lo sentimos en nuestro corazón podemos actuar y servir a nuestro Dios. Moisés se había adelantado al llamado del Señor, y cuando Faraón se enteró del asunto trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y ahí se sentó junto a un pozo. La palabra dice que ahí llegaron unas jóvenes al pozo y él las ayudó. Habían unos pastores que estaban molestando a las jóvenes, ¿verdad? Y las jóvenes y él se hicieron amigos. Y entonces ellos lo invitaron a morar a su casa. Y dice en Éxodo 2:21, Moisés accedió a morar con aquel hombre, y él dio a su hija Séfora a Moisés, y ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo, peregrino soy en tierra extranjera. Y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió hasta Dios. Entonces llegó el tiempo. Llegó un tiempo que era el tiempo de la necesidad, en que el Señor levantara a un siervo que debía de tomar su lugar, que debía de tomar la posición que Dios había determinado para él. Y dice en Éxodo 3:1, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Mire qué interesante, porque Jetro quiere decir amigo de Dios. Entonces se fue, mire qué precioso que Dios estableció incluso
Incluso quién iba a ser el siervo de Moisés, el suegro de Moisés. Ya estaba establecido, Dios le había dado una esposa a Moisés. Por esa razón es que nosotros como siervos debemos de estar atentos al propósito de Dios y tampoco adelantarnos a buscar una esposa que tal vez no vaya a ser la que vaya a formar parte de ese ministerio que Dios nos está dando. Entonces, no hay cosa mejor que un hombre pueda encontrar a una mujer que se convierta en su ayuda idónea. Por eso es que la palabra de Dios dice que bienaventurado es el varón que haya esposa, porque haya el bien y la benevolencia de nuestro Dios. Entonces dice que Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Quién se le apareció? El ángel del Señor en medio de la zarza. Y Moisés miró, y he aquí que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Y cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó desde en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Entonces él estaba diciendo: despójate de todas aquellas cosas que te detienen tener un contacto directo conmigo. Quítate todas aquellas cosas, tus pensamientos, cuida tu caminar, ¿verdad? Porque él le cambió el calzado prácticamente. Moisés traía un caminar egipcio, y el Señor le estaba dando a él una nueva forma de caminar, una nueva forma de actuar, una forma nueva de ser totalmente como su siervo. Y entonces dice, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y entonces él dijo: no te acerques aquí y quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios. Entonces el Señor se le presenta a Moisés. Nadie puede servir al Señor si no le conoce. Por eso es que Hebreos dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Yo soy, le dijo el Señor, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Hay algo muy importante que debe de haber en nosotros, amados. Como siervos de Dios, una de las condiciones de nuestro corazón es que le debemos de temer a Dios. Esto es primordial, hermano. Primordial para todo lo que nosotros hagamos es temerle a Dios. ¿Por qué? Porque ese es un freno que vamos a poner. Ese es el freno de mano del siervo de Dios, el temor de Dios, porque si no nos podemos nosotros ir a desbaratar por ahí para destruir nuestras vidas. Pero si nosotros tememos al Señor, vamos a servirle al Señor con fidelidad y con lealtad. Sigamos adelante. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Mire, Moisés no sabía, hermano, cómo quitarse de encima la pacaíta que le estaba cayendo. Él dijo: ay, no, yo, aunque sea, me voy a agarrar de que soy tartamudo.
¿verdad? Con tal de no servir al Señor. Y hermano, eso le pasa a muchos de nosotros constantemente, que nos da temor, hermano, realmente servir a Dios, porque mucha gente dice, ay no, ¿qué va a hacer? Tal vez me va a ir mal en la vida si yo sirvo al Señor, tal vez me va a ir como en feria, ¿verdad? Decimos muchas veces, mejor no, mejor me quedo calladito, me veo más bonito, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, pero el Señor estaba llamando a Moisés. No era cuestión de que Moisés quisiera, sino que Dios escogió, ya se lo dije, ¿verdad? Dios escogió a Jacob y no escogió a Esaú. Igual Dios escogió a Moisés, igual Dios te escogió a ti para ser su siervo. Aleluya. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido un hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, cuando nosotros vemos, amado hermano, nosotros vemos nuestras propias limitaciones. Cuando nosotros decimos es que yo no voy a servir al Señor porque yo no sé leer, porque yo no llegué pero ni a primer grado primaria, porque yo y hermano le ponemos excusas al Señor y Señor, yo no te puedo servir porque mira, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi familia y antes que tú está mi familia, Señor. Pero hermano, realmente dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios es primero, que Dios va primero, amado hermano, realmente que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Mire, ¿qué sería de nosotros si Dios no estuviera en el asunto? ¿Cree usted que si Dios no estuviera con nosotros, hermano, estaríamos vivos? ¿Que podríamos respirar? Imagínense que Dios se le olvidara un segundo la tierra. Hermano, nos asfixiaríamos tal vez todos en un instante. Pero Dios no se queda con nada. Dios está al tanto de nosotros y nunca nos ha abandonado y nunca nos va a dejar. Porque Él es Jehová de los ejércitos, grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Entonces Él ha tenido misericordia de nosotros, hermano. Aunque nosotros tal vez nos hemos portado un poco mal de vez en cuando, el Señor tiene misericordia de nosotros. No para que abusemos de esa misericordia, ¿verdad? Porque bien dice el dicho, tanto va el cántaro al agua hasta que se quiebra. Entonces dice, y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? No soy yo el Señor. Entonces, hermano, como decía hace unos días también, no es con espadas, no es con ejércitos, sino que es con el Santo Espíritu, con el poder que el Espíritu Santo nos da. Dios está trabajando con nosotros y nos está equipando. Mire, yo he conocido personas, amado hermano, que tal vez no tienen una instrucción universitaria, no han sacado una maestría, pero tienen una sabiduría mayor que un doctor en filosofía, en teología, en lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ellos, amados. Y si nosotros tenemos al Espíritu Santo, la palabra de Dios, recuérdese lo que dice. Dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y si esa verdad que es Cristo está en nosotros, ya la hicimos, hermanos. Porque Él dice, nos va a guiar. Nos va a guiar a toda verdad. Entonces el Espíritu nos está guiando a nosotros a decir la verdad, a decir la palabra correcta en el momento correcto, y no una palabra desabrida, sino que una palabra sazonada con sal, una palabra de bendición que va a caer en el lugar propicio. Entonces, como siervos de Dios, nosotros tenemos que aprender a hablar de parte del Señor. Y una de las cosas que nosotros debemos de pedirle al Señor es que ponga gracia en nuestro hablar. Hermano, esa es mi petición y esa es mi oración constante, de que yo pueda dar la palabra de Dios sin golpear, pero
con bendición. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso es que dice que nosotros debemos de amar o dar la verdad en amor. Fíjese, porque hay verdades que se dan, pero se dan con enojo. Pero es mejor dar una verdad en amor. Y entonces dice el Señor, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Esa es una de las bendiciones de tener al Espíritu Santo habitando en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que no teníamos que prepararnos, ¿verdad?, para hablar en un tribunal lo que íbamos a tener que decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos lo daría en el momento oportuno. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra en Hechos 7, mire lo que dice Hechos 7:35. Dice, este Moisés a quien ellos rechazaron, es decir, el pueblo de Dios rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Entonces, acuérdese usted, aquel hombre que no podía hablar, aquel hombre que era tartamudo, Dios lo hizo un hombre poderoso, ¿verdad? Y dice, es el mismo en que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda de aquel ángel que se le apareció en la zarza. Entonces, a cada uno de nosotros, como siervos de Dios, Dios nos ha dado un ángel. Dios nos ha dado una cobertura angélica. A cada uno de los siervos de Dios, Dios les concede, amado hermano, tener una cobertura angélica que lo ayuda a uno en el tiempo de la necesidad. A nosotros nos dio, por si fuera poco, al Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos dirige, como le estaba diciendo. Entonces, mire, leamos esto una vez más. Dice, este Moisés a quien ellos rechazaron, muchos siervos son rechazados. Y dice, el mismo Señor Jesucristo hablando dijo algo que a mí me llama la atención, porque Él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Entonces, amados, los profetas no tienen honra en su casa. Los siervos de Dios, hermano, es mejor predicar fuera de su casa. Dice el mismo Señor Jesucristo, lo dice en los evangelios, que cuando Él fue a su pueblo, no pudo hacer muchos milagros en aquel lugar, porque todos decían, así este es Jesús, si ese es el hijo del carpintero, ¿verdad? Pero no sabían que en Él moraba la plenitud de Dios. Entonces, muchos de nosotros, tal vez de nuestras familias, van a decir, este nunca cambia, o este no es bueno, o qué sé yo. Pero realmente, el que nos escogió es el que hace la obra en nosotros. Sigamos adelante. Veamos lo que sucedió con estos jóvenes. Dice la palabra en Daniel capítulo 1 y versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, es decir, Babilonia, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajeran de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quien no hubiera defecto. Ah, qué bonito esto, hermano. Miren lo que dice el Señor en relación a sus siervos. Dice que eran jóvenes en quien no había defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos.
Entonces acá vemos el currículum que tenían que llenar estos varones. Primero, eran nobles, eran jóvenes. Lo primero era, mire hermano, un siervo, aunque tenga 80 años, aunque tenga 90 años, como los 99 años tenía el siervo de Dios Abraham, cuando Dios empezó a tratar con él y le dio un hijo. 99 años, hermano. Moisés tenía 80 años cuando empezó su ministerio. ¿Por qué? Porque la juventud no se lleva afuera, sino que se lleva en el corazón. Un joven es una persona, hermano, activa. Y yo he visto, hermano, siervos de hamaca. La verdad. Y eso es lamentable. Es lamentable porque muchos pastores, hermano, lo único que aumenta es la barriga por estar descansando. Pero hay siervos que trabajan constantemente y sirven al Señor, hermano, de día y de noche. Dios bendiga a esos pastores, a esos ministros, a esos profetas, apóstoles, evangelistas que dan su vida por las ovejas, que dan su vida para servir al Señor. Gloria a Dios. Y entonces fíjese usted que dice, jóvenes en que no hubiera defecto alguno. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que trabajar en la vida para ser preparados y quitar todo defecto de nuestro corazón. Cada uno sabe, hermano, cada uno sabe del mal que padece o de la pata que cojea, ¿verdad? Como decía, siempre me acuerdo yo del apóstol Ríos Paredes, ¿verdad? Él siempre tenía un su dicho y decía, aquí el que no es gordo es chibolón, queriendo decir con esto de que todos tenemos defectos. Pero nos tenemos que tratar, hermano, por todos los medios, que el Señor sea y su Espíritu Santo quien nos dé solvencia delante del Padre. Jóvenes en quien no se hubiera defecto alguno, de buen parecer. Ya le dije que el Señor hermosea, la unción hermosea el rostro. Inteligentes en toda rama del saber. Un siervo de Dios se debe preparar en todo, hermano. Debe de saber desde cambiar una llanta hasta poner una inyección. Cada uno de nosotros no sabe a dónde lo va a llevar el Señor y qué nos va a poner a hacer. Así que es bueno aprender de todo, hermano, en la obra de Dios. Cada uno nos debemos de preparar en ese tipo de cosas. Inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Eso le digo yo a los jóvenes de la iglesia. Yo les digo, ustedes tienen que aprender incluso a comer en mesa de reyes. ¿Por qué? Porque ustedes no saben a dónde los va a llevar el Señor. Vamos a tener que ir un día a los palacios de los reyes. ¿Por qué? Porque el Señor eso tenía planificado para Pablo, ¿verdad? A Pablo le dice el Señor, porque vas a tener que ir en presencia de reyes, en presencia de nobles, en presencia de príncipes, ¿verdad? Y de los gentiles. Entonces, hermano, cada uno de nosotros nos debemos de preparar y debemos de tener modales. Un siervo de Dios, hermano, no puede andar todo sucio, de pelo largo por ahí, como que fuera hippie, hermano. No, si nosotros somos representantes de Dios, nosotros somos los que representamos de alguna manera, ¿verdad? El sacrificio del Señor Jesucristo en esta tierra. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y si el Espíritu de Dios está en nosotros, hermano, nosotros somos parte de su cuerpo y entonces nos tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu y el que daña el templo del Espíritu, hermano, le va a ir mal en la vida. O sea que nosotros tenemos que cuidarnos. Entonces dice, dotados de entendimiento y habilidad para discernir. El discernimiento es importante. Cada uno de nosotros como siervos debemos de discernir los ambientes, discernir los espíritus, pedirle al Señor que nos dé discernimiento sobre todas las cosas. Entonces dice,
dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Imagínese usted, tenían que aprender, como decir, tenían que aprender inglés, ¿verdad? En estos días tenían que aprender el idioma de la corte. Y dice, el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entonces se tenían que preparar por 3 años, hermano. Tres es el número de Dios, ¿verdad? El Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eso es lo que se debe de edificar en nosotros y preparar para servirlo. Y entonces dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Eran hijos de Judá, eran hijos de la alabanza, ¿verdad? En su corazón estaba siempre el agradecer a Dios. Un siervo debe de ser agradecido, hermano. Un siervo debe darle gracias a Dios por todas las cosas que Él le ha dado. Incluso en momentos de dificultad, en apretura, tal vez el siervo no tiene para comer camarones, ¿verdad? Pero tiene la bendición de Dios en sus manos. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Entonces, el enemigo siempre nos va a querer cambiar la identidad de siervos, dándonos un nombre diferente del que Dios tiene para nosotros. Tal vez a algunos el Señor les ha dado un nombre que es un nombre especial, ¿verdad? Y hermano, ese nombre lo vamos a cambiar por un nombre dado por el mundo. Tal vez es un siervo que Dios le ha dado el llamado a ser un salmista como David. Como David. ¿Cuál era el nombre que Dios le daba a David? El Señor le puso a David el dulce cantor de Israel. Entonces, David era el dulce cantor de Israel, hermano. Ese era el nombre con que Dios lo llamaba a David. Pero el mundo lo quería llamar a David de otra manera. Para los jóvenes, ¿verdad? Ellos tienen un su dicho ahora que es los rechas, ¿verdad? Los rechazados. Entonces a David le quiso poner el enemigo un nombre que era el de rechazo. Yo te rechazo a ti. Su padre lo había rechazado, sus hermanos lo habían rechazado. Entonces, si David se hubiera dejado persuadir por ese cambio de nombre, David no hubiera llegado a ser el rey de Israel. Pero el Señor lo trató con él. Mire, eso fue lo que le sucedió en cambio a Saúl, que el profeta le dice, aunque eras pequeño a tus propios ojos, le dice, el Señor te escogió por príncipe. Por eso el día de hoy también te quita el reino y se lo da a otro mejor que tú. Qué terrible eso, hermano. Entonces, Saúl nunca se quitó el nombre de menosprecio que había sobre él. Pero nosotros debemos de entender que nuestro nombre está establecido en Cristo. Él nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y sobre ese nombre, hermano, no hay quien se levante. Entonces, dice, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que les permitiera no contaminarse. Un siervo debe de aprender qué está comiendo. Y usted sabe que cuando hablamos de comida, no solamente estamos hablando de frijoles y tortillas. Aquí estamos hablando de cosas más profundas. Aquí estamos hablando, hermano, de todo lo que entra por nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca. ¿A quién le pones atención? Si le pones más atención a lo que dice la doctora Polo, que a la palabra de Dios, hermano, estás mal.
Como siervos, nosotros no podemos contaminarnos con cualquier cosa. Y yo no tengo nada contra ningún programa. Tal vez tengo en contra de todos, hermano. Porque realmente nada bueno nos enseña y solo nos contamina el corazón. Entonces nosotros debemos de apartarnos de ciertas cosas que sabemos que no convienen. Hermano, mire, si alguien tiene algo como digamos, una proclividad sobre algún vicio, una situación, el enemigo siempre se lo pone a uno enfrente. Póngase que salimos del mundo y nos gustaba fumar, entonces, hermano, sale ahí un anuncio, ¿verdad? Con un cuate fumando, o una botella de alcohol, o qué sé yo qué. Nosotros debemos de saber cuidarnos para que no nos contaminemos con la mesa del rey. Y continúa diciendo, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Entonces, hermanos, nosotros no podemos ser siervos tontos, sino que nosotros debemos de ser siervos preparados y equipados para toda buena obra. Dios escogió en cada uno de nosotros una buena obra. Una buena obra nos preparó para hacer buenas obras. Entonces, fíjese que dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Es decir, Daniel conocía las cuestiones naturales, pero también tenía discernimiento de las cosas espirituales. Y al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías y Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Entonces, hermano, el Señor hoy está preparándonos a nosotros para servirlo a Él. Hoy nosotros nos tenemos que rendir al Señor, hermano. Para mí es terrible en mi corazón ver a personas que han servido al Señor, hermano, y que caen muy lejos, que se dejan abandonar y se dejan hacer otra vez siervos del pecado. Qué tristeza me da, hermano, que un hombre o una mujer que han servido al Señor, que han ministrado, hermano, al pueblo, que tal vez tienen dones extraordinarios, que pueden cantar, que pueden ministrar con instrumento. Y de repente, hermano, se dejan seducir por el pecado y se apartan del Señor. Dios no quiere eso para sus siervos. Dios nos está preparando para cosas extraordinarias y nosotros tenemos que seguir adelante. Daniel 6:4 dice, entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel. Mire cuál era la reputación de aquel varón. Él era un siervo de Dios, pero también trabajaba, hermano, era un dignatario. Daniel era un siervo en la nación babilónica, ¿verdad? Pero era, a pesar de que no estaba sirviendo físicamente a Dios, lo estaba sirviendo de alguna manera porque él era fiel en todo lo que hacía. Y ninguna corrupción. Qué lindo esto, hermano. Yo quisiera que todos los que sirven en la cosa pública no fueran corruptos, fueran como Daniel. Y hoy, amado hermano, en el nombre de Jesús, atamos a los pies del Señor a todos los hombres y mujeres que nos gobiernan. Los ponemos delante de Dios y clamamos por ellos para que no haya ninguna corrupción en sus manos. Y entonces dice, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él, entonces estos hombres dijeron, no encontramos ningún motivo
de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Y entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron: reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque Daniel no se arrodilló ante los mandatos del rey de que solo se podía orar hacia el rey, sino que Daniel 3 veces al día, con las ventanas de su habitación abiertas, oraba delante del Señor. Y por eso lo acusaron. Entonces un siervo debe prepararse para orar. Nosotros debemos de ser hombres y mujeres de oración, hermano. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. Y el rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Mire qué lindo. Hasta el rey de Babilonia tenía fe en el Dios de Daniel, hermano. Mire cómo es que le dice, cómo es que el rey sabía de Daniel y sabía que Daniel servía a su Dios con perseverancia. Entonces, amados, nosotros tenemos que tener como siervos de Dios en nuestra preparación una palabra que es perseverancia. Hay muchos que no perseveramos, hermanos, que un día nos gusta caliente y otro día nos gusta frío. Un día nos gusta blanco y al día siguiente negro. Y somos variables en nuestro corazón. Pero dice la palabra que un hombre que claudica en 2 pensamientos es como las olas del mar, ¿verdad? Que van y vienen. Entonces nosotros no podemos ser de esa manera. Debemos de ser perseverantes. Yo he visto eso constantemente. De hermanitos, hermanos, que empiezan contentos sirviendo al Señor, que limpian sillas, que ponen sillas, que quitan sillas, que aquí, que allá. Y a la semana, ¿y dónde están los hermanos? Ya no están. Es más, hay hermanos que han venido conmigo, no 1 ni 2, tristemente, y que me dicen: hermano pastor, en esta hora yo le prometo que voy a servir al Señor, que voy a hacer todo lo que yo tengo que hacer, hermano, y aquí me va a tener usted, y yo voy a estar trabajando, yo voy a estar sirviendo al Señor, hermano. Y cuando yo pregunto: ¿y el hermano fulano de tal? A saber, hermano, nadie sabe ni en dónde están. Entonces nosotros no podemos ser así. Nosotros debemos de ser hombres y mujeres temerosos de Dios, que le sirvamos al Señor con perseverancia. Y dice: trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nadie pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Y después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Y entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me ha hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Gloria al Señor por eso, amado hermano. ¿Por qué? Porque el Señor está tratando con sus siervos. Él los cuida y los protege, pero también, hermano, muchas veces nos va a llevar al foso de los leones para saber realmente qué hay en nosotros. Es tremendo esto, pero es necesario que venga la apretura para ver de qué estamos hechos. Si realmente nosotros amamos al Señor y lo servimos, hermano, como dice el dicho,
el que es el perico en todo palo es verde. Así que eso fue lo que sucedió con aquel varón a quien Dios bendijo siendo su siervo. Dice que Daniel, hermano, es más sabio que todos los hombres. Y Jeremías capítulo 1:4 dice: y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Entonces, amados, el Señor ha tomado a algunos de nosotros desde antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Él nos apartó para Él. Y mire, por más que querramos hacer otra cosa, por más que nos queramos dedicar a lo que usted quiera, ya no se puede, hermano. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque Dios había encontrado en Jeremías un vaso escogido. Y dice: antes que yo te formara en el seno materno, yo te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Y consagrar quiere decir apartar, hermano. El Señor apartó a Jeremías para Él y dice: y por consecuencia, yo te di un llamado para ser profeta a las naciones. Entonces, mire cómo es que el Señor habla con este hombre y le dice: no vas a hacer, porque hay profetas de diferentes dimensiones. Hay profetas para la iglesia, para el cuerpo local. Hay profetas que son para una región. Hay profetas que son para ciertas regiones. Hay profetas que son como Jeremías, que son para las naciones. Y entonces dije: ay, Señor Dios, he aquí no sé hablar, porque soy joven. Otro hermano, otro profeta que viene a quererse excusar diciendo que no puede hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven. No digas soy inexperto. No digas no sé ni qué hacer ni qué decir. Porque a donde quiera que te envíe irás. Entonces, ¿quién es el que envía? ¿El hombre o Dios? El que envía es Dios. Y todo lo que te mande dirás. Entonces, mire, aquí hay dos cosas. Dios es el que envía y Dios es el que da el mensaje. No nos lo debemos de inventar nosotros, hermano. Y no debemos de ir: ay, sí, hermano, es que mire, a mí me llama la atención, tengo un llamado para ir a predicar a París. Pues, hermano, ahí se va a quedar. Es mejor que el Señor ponga, aunque sea ir al jute, a donde sea, hermano, pero que sea de bendición donde Dios nos quiere. No tengas temor. Mire lo que le dice el Señor, le da una advertencia el Señor a Jeremías. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces nosotros no debemos de temer, hermano. Y mire, una cosa que a mí me han dicho hasta el cansancio es: ay, pastor, mire, fíjese que yo tengo una palabra y recibí un mensaje del Señor, pero tengo miedo de decirlo. Qué gracioso. Hermano, no debemos de temer, porque la palabra dice que nosotros debemos de hacer todas las cosas con fe. Entonces, si usted recibe una palabra, déla con fe, hermano. Déla con fe y el Señor le va a premiar, le va a bendecir. Y no hay bendición más grande que servir al Señor realmente. Hermano, mire, cuando uno da una profecía y se la da como debe de ser y uno se regocija, hermano. El más feliz es uno, porque habló y porque se le fue esa carga que uno tenía después de eso. Entonces, mire, no tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Yo he visto siervos de Dios, hermano, miedosos. Y eso lo vemos en las Escrituras. Vemos que están, hermano, aquellos 12, ¿verdad?, en la barca y tienen miedo porque se les va a hundir la barca. Y van a despertar al Señor. Señor, mira que perecemos, Y cuando el Señor se aparece, hermano, cuando ven al Señor, piensan que es un fantasma y empiezan a gritar de miedo.
Pero nosotros no podemos ser así. Nosotros debemos de afrontar las cosas con serenidad, sabiendo que el Señor está con nosotros. Y entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. ¡Ah, qué maravilloso! Qué maravilloso ese punto, hermano. Porque mire, si el Señor toca nuestra boca, eso fue lo que le sucedió a Isaías. Porque el Señor, cuando vio a Isaías, le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un hombre inmundo viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos. Y entonces el Señor mandó a un ángel a que tomara del altar, hermano, con una pinza, un carbón encendido y lo puso en la boca del profeta. Que el Señor hoy limpie, que el Señor cauterice nuestros labios para que podamos hablar al pueblo con bendición. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Entonces, algo que es importante entender y conocer es que un siervo, el Señor le va a dar autoridad. Y hermano, nosotros si recibimos la autoridad de Dios, la tenemos que manejar con sabiduría. Porque no le vamos a dar a un niño, hermano, a manejar un camión. No le vamos a dar a un niño a manejar un avión. Sino que nosotros le vamos a dar a un niño a manejar un avión, pero de juguete. Porque cada cosa en su lugar y a su tiempo. Y si el Señor nos está dando la confianza y la autoridad, usémosla sabiamente. Jeremías 1:17 dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y diles todo lo que te mande. No temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. ¡Ja! Hermano, qué tremendo. Que después de haber sido el siervo de Dios, hermano, nosotros paremos mal por haber temido más al pueblo que al Señor. Eso fue lo que le pasó a Saúl, recordará usted. He aquí, yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Vas a tener peleas en el ministerio. Y hermano, hay peleas que son tremendas. Peleas de gente que te va a maldecir, de gente que va a hablar mal de ti. Pero no te rindas, no te rindas, porque esa es parte de nuestro trabajo. Jeremías 27 dice, mire cómo le dice Jeremías al Señor: me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazmerreír cada día. Todos se burlan de mí. Porque cada vez que hablo, grito, proclamo violencia, destrucción. Pues la palabra del Señor ha venido a ser para mí oprobio y escarnio cada día. Pero si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Hago esfuerzos por contenerlo y no puedo, porque he oído las murmuraciones de muchos. Terror por todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos de confianza, esperando mi caída, dicen: tal vez será persuadido. Prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. ¡Ja! Terrible, hermano. Pero el Señor está conmigo como campeón temible. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no han triunfado. Tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. Aleluya, hermano. Esta es la promesa que el Señor da a sus siervos, de que Él va a estar con esos siervos genuinos de Dios, hermano. Eso sí, debemos de ser cuidadosos con nuestras vidas y nuestros corazones para no poner en mal el nombre de nuestro Dios. Pero sigamos adelante.
Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Cristo, siendo Dios, hermano, dejó su gloria a un lado y tomó forma de siervo. Entonces nosotros también tenemos que tomar forma de siervo. Pero pastor, ¿cómo es la forma de un siervo? Espérese un poquito. Mire lo que dice: haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Es necesario entonces la humillación del siervo, hermano. Yo he visto muchos siervos prepotentes y autoritarios que quieren dominar al pueblo. Doctrina de los nicolaitas, decíamos el otro día. Pero un siervo no está para gobernar a la gente y pararse sobre de ellos, hermano. Porque los hermanitos no son escalera, sino que son una bendición de Dios. Entonces mire lo que dice aquí: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué debe de aprender un siervo de Dios entonces? Un siervo de Dios debe de aprender obediencia, porque el siervo no se manda a sí mismo. Estoy cansado de ver en el cuerpo de Cristo siervos que se gobiernan a sí mismos y con esa sabiduría humana gobiernan al pueblo de Dios. Pero nosotros, hermanos, no debemos de ser así. El mismo Señor Jesucristo se despojó de sus vestiduras, se puso una toalla, hermano. Se puso una toalla, agarró agua y lavó los pies de sus discípulos. Entonces, el Señor nos enseñó a nosotros a servir y no a ser servidos. Para eso vino el Señor. Él vino a servir. Entonces nosotros no podemos servirnos del pueblo. Y yo he visto eso. A muchos hombres, hermano, que se enriquecen a las costillas del pueblo de Dios. Y eso no fue lo que el Señor nos mandó a hacer. Por lo cual, Dios también le exaltó a lo sumo, y esto es lo importante. Porque aquel que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, cada vez que nosotros firmamos algo, no lo firmamos con nuestro nombre, sino que lo firmamos con ese nombre que es sobre todo nombre. El Señor le ha dado al siervo, hermano, un anillo de sellar, y ese anillo de sellar tiene el nombre de Jesucristo. Todas nuestras oraciones no pueden ser en el nombre de fulanito o de menganito, sino que deben de ser en el nombre de Jesús. Hebreos 5:7 dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces el Señor se convirtió en una fuente de salvación para nosotros, hermano. Dice la palabra que todo aquel que cree en el Señor, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Entonces, hermano, de nosotros
van a salir ríos de agua viva. Para los siervos de Dios está esa bendición en nuestra preparación. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces, ¿quién es nuestro apóstol? Cristo. Cristo es el apóstol de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó. Si Cristo fue fiel, ¿qué tenemos que ser nosotros? Fieles. Como también lo fue Moisés. Mire, aquí volvemos a Moisés. En toda la casa de Dios, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Entonces, ¿quién es mayor? ¿Moisés o Cristo? Cristo. Cristo tiene más honra, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés, mire lo que dice, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Entonces aquí vemos una diferencia, porque Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo fue fiel como hijo. Y si nosotros somos hijos de Dios, hermano, ¿cómo debemos de ser fieles nosotros con la casa de Dios? ¿Al estilo Moisés o al estilo Jesús? Claro, al estilo Jesús, es el estilo Cristo. Entonces nosotros debemos de ser fieles como hijos, hermano, y nosotros no podemos traicionar a nuestros padres. Entonces, si no podemos traicionar a nuestros padres terrenales, ¿cuánto más no podemos traicionar a nuestro Padre que está en los cielos? Entonces dice, mire, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Entonces, guardemos firmes nuestra esperanza en el Señor, la confianza, hermano, de lo que ha de venir. A cada uno de nosotros se nos dará una recompensa eterna. No estamos aquí, hermano, por el dinero. No estamos aquí por la gloria, sino que aquí estamos porque sabemos que el Señor un día, cuando Él venga, Él va a decirnos a nosotros: bien hiciste, siervo bueno y fiel. Sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Gloria a Dios, amados. Esa es la palabra que el Señor va a dar sobre cada uno de nosotros a su debido tiempo. Y Juan capítulo 12, versículo 25 dice: el que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y eso fue lo que el Señor le dijo a los 12. Cuando estaban allá lavando sus nets, ahí el Señor les dijo: síganme. Cuando se encontró a Mateo en el escritorio de los impuestos, el Señor le dijo a Mateo: sígueme, Mateo. Y lo siguieron. Entonces un siervo se prepara para servir a su Señor al que él sigue. Y nosotros, ¿a quién seguimos, hermano? ¿Sigues tú al hombre o sigues tú a Dios? Porque si sigues tú al hombre, hermano, estás frito, porque saber a dónde vas a ir a parar. Porque si el otro se va al barranco, nosotros vamos detrás. No. Nosotros a quien tenemos que seguir es a Cristo. A Cristo. Y si alguno me sirve, que me siga.
y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre le honrará. Entonces, el Padre nos va a honrar a nosotros a su debido tiempo, si nosotros hacemos la obra a la que Dios nos ha llamado, hermanos, como debe ser. Es una bendición, hermanos. Preparémonos entonces. Preparémonos como siervos para servir al Señor. Yo sé que el Señor ha hablado hoy a nuestro corazón, y en esa certeza yo quiero que usted me permita orar en esta hora por usted, para que el Señor derrame las bendiciones sobre nosotros y que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Padre bendito, Dios de misericordia, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, porque tú nos estás confirmando, Señor, que tú eres un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios misericordioso, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que te sirviéramos. Señor, guárdanos de no caer. Guárdanos, Señor, de no tropezar, Padre. Sabemos, Señor, que solo tú puedes hacer eso. Hoy te pedimos, Señor, que tu mano de misericordia se extienda sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cada vez, cada día, Señor. Ayúdanos a renunciar a todas aquellas cosas, Padre, que no nos edifican. Señor, anhelamos servirte, pero no queremos servirte, Señor, a medias, sino que queremos aprender a servirte con excelencia. Padre, prepáranos, ayúdanos, Señor, para hacer, para honra y para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde, amado hermano, y te espero a la próxima.